Buenos días. El devocional de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 1, versos 18 al 24. Pablo está enfrentando un tema complicado y está luchando con enemigos poderosos, pero mayor es el que está en el creyente que el que está en el mundo y que promueve las filosofías incorrectas o malas doctrinas en la iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero aún así, estos eran enemigos poderosos, que podían tratar de minar la autoridad apostólica. Y cuando se mina la autoridad del líder, es un camino abierto para la siembra de la maldad del enemigo. Es entonces que el amado Pablo les declara su autoridad incuestionable como apóstol. Autoridad que debía ser obedecida. Verso 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Con estas palabras, el apóstol Pablo señala su igualdad de autoridad con los otros apóstoles. Pablo fue a visitar a Pedro en señal de compañerismo, pero no a ser instruido por él. Esto no era una actitud arrogante del apóstol, sino que quien instruía para el apostolado era Cristo mismo, otorgando una misión trascendente y específica para la iglesia. ¡Qué privilegio es ser usado por Dios, amados! Pablo ya había mencionado dicha instrucción directa de Cristo cuando dice en el verso 11 y 12: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 9. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Esta aclaración era necesaria e insistimos, no arrogante, ya que la autoridad de Pablo estaba siendo cuestionada. ¡Qué tremenda necedad hay en quienes cuestionan el liderazgo establecido por Dios! Nunca en toda la historia bíblica ha sido bendecido quien lo hace. Un ejemplo de ello es la rebelión de Coré. Dice el texto bíblico en Números capítulo 16, verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Luego nos habla de la gran consecuencia que tuvo este tipo de personas. Números capítulo 26, versos 9 y 10. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. La rebelión nunca es buena en el seno de la iglesia. El malestar por alguna situación con la autoridad debe ser hablada y jamás murmurada. Debe exponerse el malestar no a la luz de un capricho personal o idea subjetiva, sino a la luz de la palabra de Dios. Si no hay base bíblica para una queja o enseñanza en la iglesia, debe desecharse abruptamente. Malestar puede haber. Los líderes son humanos y se equivocan. Pero hay que tener mucho cuidado que la molestia no sea porque a mí no me gusta algo, sino porque la Biblia lo prohíbe. No es de Dios una molestia o cuestionamiento que solo es personal. Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Pablo no solo era un gran apóstol y su predicación sustentada por la palabra de Dios. Su autoridad y testimonio de Dios era notorio a todo el mundo. ¿Es evidente tu respaldo bíblico en lo que dices y haces, amado? Verso 22 al 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo había sido cambiado por el mensaje que predicaba y no dejaría que los necios judaizantes lo tergiversaran. Pablo tenía celo por el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio tenía poder para transformar el corazón y su convicción era absoluta, porque el suyo había sido cambiado y testimoniaba eso a todo el mundo. ¿Y el tuyo, amado? ¿Das testimonio de que Cristo ha transformado tu vida? Bendiciones, amados.